días. Yo soy Camila Medina. Y yo soy Sara Piedrahita. Y nosotras el día de hoy venimos a exponerles la falta de atención y distractores en los adultos de la tercera edad que están en los geriátricos. ¿Por qué nosotros elegimos este tema? Porque básicamente nos hemos dado cuenta a simple vista de los faltantes de atención a estos adultos, de los cuales nos preocupan y nos hacen pensar en diferentes puntos de vista y qué haríamos nosotras en sus zapatos. Bueno, nuestro proyecto se llama Abuelitos Felices y es un proyecto que busca alegrarles y cambiarles un poco la monotonía y aburrimiento que viven muchos abuelitos diariamente en los ancianatos, aportar como nuestro granito de arena para que tengan un día feliz y diferente y que pues a la vez se sientan un poquito especiales al menos por un momento. Pienso que pertenece al estandarte de respeto y defensa de los seres humanos y la pluralidad, identidad de valoración de las diferencias. Esto, o sea, pertenece a estos dos estandartes de las competencias ciudadanas y tienen mucho que ver. ¿Por qué? De los ancianatos, la mayoría de los casos los toman como que ya son diferentes. La mayoría de los ancianitos los toman que ya son diferentes a nosotros, a los jóvenes, al no tener la misma agilidad y productividad y apariencia que antes. Por ende, los internan en estos geriátricos por X o Y motivos y prácticamente los dejan abandonados, porque esa es la realidad. Solitos, sin ningún distractor para ellos, para pasar sus días, solamente mirando el techo o la calle sin ningún distractor ahí, solamente aburridos, solitos. Bueno, nuestros objetivos, ellos son cambiarle un poco ese chip a los geriátricos, dándoles un día de felicidad a los abuelitos, al menos por un momento para que ellos no se sientan solitos, sino que sientan apoyo. Las acciones que tenemos pensadas para aportar este granito de arena para los abuelitos son regalarles distractores como jueguitos de mesa, en este caso, y pues darles un día, aunque sea de atención y cuidados, darles un pequeño acompañamiento para que sientan que no están solos, como ya mencionamos anteriormente, sino que sientan que al menos tienen un pequeño apoyo de una desconocida, aunque sea ahí. Alcance. Por el momento está proyectado un alcance a nivel netamente local, pero nuestro sueño es que esta metodología y esta idea pueda ser proyectada mucho más allá a un nivel nacional. Ahora vamos a hablar sobre la investigación del tema. En el primer factor económico, la Superintendencia Económica de Hogares para Ancianos Empobrecidos. En este artículo relata las problemáticas económicas que tienen algunos geriátricos a nivel nacional y que en este caso también internacional, toca bastantes temas, para el funcionamiento de geriátricos para adultos mayores de escasos recursos. Esto realmente es un tema bastante delicado, ya que la falta de inversión y recursos como alimentación, medicación, objetos de aseo, incluida cualquier objeto que represente la comodidad de los abuelos y sus derechos humanos, se ven bastante afectados. Ya de por sí, abuelos que pagan una mensualidad no tienen acceso a, digamos que completamente los derechos humanos y la comodidad 100% que requiere realmente una persona de la tercera edad. Imagínense cómo sería en esta cuestión en hogares para ancianos de escasos recursos, empobrecidos, que no tienen el medio suficiente para sostenerse por sí mismos, y cómo es el ambiente en el cual se vive en estos ancianatos, que funcionan con muy escasos recursos y con economía empobrecida. Bastante tétrico. Ahora vamos con el ámbito político. Deficiencias en el servicio de salud del Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel. Deterioran la calidad de vida de los adultos mayores. ¿Qué tiene que ver esto con el ámbito político? Netamente, literalmente el ámbito político. Pues resulta que hace un tiempo encontramos una noticia relacionada con un alcalde que se encontraba en elecciones para la alcaldía, junto con la Secretaría de la Salud y la Contraloría y todo como tal, su banda, que se encontraba el alcalde haciéndose publicidad, estaban súper interesados en el bienestar de los internos de este ancianato mencionado y pues a la hora de hacer la campaña y entrar en revisión del ancianato encontraron muchas irregularidades que habían y quejas de muchos ancianos que estaban ahí internados, lo cual este alcalde prometió estar más al tanto y ahora nos encontramos con que esta noticia donde las deficiencias aún persisten y a un nivel mucho mayor y al momento no se han pronunciado al respecto. ¿Por qué sucede estas cuestiones? ¿Por qué en estas cuestiones la política o se interesan durante elecciones con este medio, con estos ancianos?
y hasta el momento no he hecho nada. Ahora vamos por el ámbito cultural. Los abuelos, un sustento y afecto para nuestra cultura familiar. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en todas estas falencias que tienen los geriátricos? Porque a nivel político, ambiental, cultural, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos tanto y por qué resaltamos tanto estas cuestiones? Pues porque los abuelos son muy importantes para la sociedad. Ellos son los encargados de transmitir la cultura, las creencias e historias familiares de cada uno de nuestros núcleos. Ellos representan una pequeña vista al pasado para nosotros y las enseñanzas y lo que nos enseñan, nos dejan, son muy importantes. Cultural. Ellos lo llaman como eutanasia pasiva. ¿Por qué le tienen ese nombre? Porque básicamente eso sienten cuando van a ir a pedir una cita previa por teléfono. También recibe el nombre de la muerte asistida, agobio de vivir en una era digital. Piden un grito de socorro por este abismo y se dice que los adultos con más de 65 años son los que mayor medida han visto de manera pasiva las sucursales de los bancos, los trámites de la administración y la relación con el médico, convirtiéndose así en una aplicación móvil, un aparato donde las letras y números son muy pequeñas, los términos son desconocidos o en el que el otro lado ya no hay un humano. Solo 4 de los adultos entre 65 y 74 poseen aptitudes digitales básicas como para interpretar la información en la pantalla, comunicarse o resolver problemas en la vida diaria. El papel de los abuelos en el desarrollo de los niños. Los abuelos son las segundas personas más importantes para un niño después de los padres. Aunque en muchos casos, cuando son los abuelos los que crían, pueden terminar siendo las primeras personas más fundamentales para la vida del pequeño. Los niños deben sentir que pertenecen a la vida, a una familia, a una historia o a un lugar. Los abuelos son generalmente los principales narradores, son un referente de una época diferente, con más silencios, con un poco más de sabiduría. Y los niños necesitan estas historias para saber quiénes son, a dónde pertenecen y si son personajes de una historia y necesitan saberlo todo. Los abuelos han llegado a un punto en donde sus vidas tienen el tiempo y la sabiduría para entregarse a ese niño sin tener que ser perfectos. Los abuelos representan una figura muy importante para el desarrollo en muchas partes del mundo. Se puede evidenciar que el abuelo pasa la mayor parte del día con su nieto debido a que los padres trabajan. Además, los abuelos influyen valores morales y culturales en los pequeñitos. Son alcahuetas. Estos seres hermosos fueron estrictos con sus hijos en la educación, pero con los nietos no lo son, pues la educación es responsabilidad de los padres. Luis Torres y María Doris Parra se enamoraron hace 30 años en medio del alboroto propio de una hacienda productora de flores para exportar. Las rosas que Lucho cultivaba con dedicación pasaban a las manos de María, quienes la organizaba por docenas en cajas decorativas que viajaban desde Madrid hasta los enamorados de Nueva York. Hoy, como hace 6 lustros, permanecen unidos en torno a la naturaleza. Esta pareja de adultos mayores se dieron cita en el humedal Gualí para visitar al último de sus hijos, un cafeto que sembraron en su calidad de patrulleros ambientales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Luis habla de la naturaleza con gran propiedad. Sus ojos, de un gris cristalino, recorren la estancia y se detienen en un árbol de tallo velloso y hojas triangulares de textura afelpada. Historia de esta problemática. ¿Por qué es así? ¿Por qué surgió? ¿Y cómo se es actualmente? Historia. Los primeros geriátricos hogares de ancianos surgieron en Europa más o menos en el siglo XVI y estaban destinados a estos lugares a albergar locos, vagabundos, desviados de la ley y por supuesto viejos. De ahí surge esta problemática, ya que no eran sitios creados con el fin de darle a estas poblaciones comodidades óptimas para el fin de sus días, sino que eran sitios de descarte. A través del tiempo y actualmente ya no son sitios donde alberguen locos, criminales o vagabundos, se especializan netamente en los adultos mayores, pero la ideología de ser sitios de descarte sigue ahí, lastimosamente.
La mayoría de los adultos mayores que no pueden ser cuidados por su familia resultan siendo huéspedes de estos sitios, estos geriátricos, hogar de ancianos, como se quiera llamar, donde prácticamente resultan siendo abandonados, porque muchas familias y muchos casos y muchos testimonios dados de muchos ancianos dicen que al principio la familia promete realmente cuidarlos, estarlos cuidando, visitando constantemente, estar pendientes y atento a todo, pero a fin de cuentas, después de pasados unas semanas, no cumplen con su palabra y resultan siendo literalmente abandonados ahí. Primer proyecto. Este proyecto de innovación educativo trata sobre cómo mejorar la calidad de las relaciones existentes entre dos generaciones que difieren entre sí, por lo general en conocimiento, valores, motivaciones y gustos. Estos dos grupos son los niños, que es una etapa de educación infantil, y los abuelos. Se ha podido observar que hoy en día un porcentaje alto de abuelos son los encargados del cuidado de sus nietos, por ello la elección de estos dos grupos como implicados directos en ese trabajo. La metodología empleada para la realización de este proyecto es construir y llevar a cabo mediante actividades de trabajo cooperativo. Además, está basado en dos modelos de innovación: el modelo cultural interpretativo y el modelo de mejora de la escuela. Evidencias del proyecto. Le realizamos una encuesta a 5 personas sobre diferentes preguntas y diferentes situaciones que realizarían sobre las situaciones de los geriátricos en Ibagué y arrojó diferentes resultados. Cabe destacar que la encuesta se realizó a un grupo de personas de diferentes edades. Realizamos encuestas de varias preguntas donde se tenían que colocar del 1 al 5 si estaban totalmente de acuerdo, era 5, o 1 totalmente de desacuerdo. Se realizaron a un grupo selecto de 5 personas en la edad de 20 años, 30 años, 40 años, hasta los 70 años. Se realizaron varias preguntas, las cuales eran variadas sobre los geriátricos en Ibagué y los tratos que recibían, y a continuación podemos ver la clase de preguntas que se realizaron. Entre las preguntas que realizamos en la encuesta, venía en una escala de 1 a 5, donde 5 era totalmente de acuerdo y 1 totalmente de desacuerdo. Entre esas preguntas estaban si los geriátricos de Ibagué tenían falencias o no, si el trato hacia los adultos mayores en los geriátricos era decente, si les parecía bien a las personas tener internado a un familiar en un geriátrico y si lo tenían allí ingresado, dijeran el por qué. Si estaba de acuerdo con mucha metodología que manejaban los geriátricos actualmente. Y la pregunta final que se realizó era de sí o no, o tal vez, en la cual se decía si se conocía la situación actual de muchos geriátricos en Colombia, donde dio una respuesta muy concisa, donde 4 de cada 5 personas decían tal vez conocen la situación. ¿Qué quieren decir eso? Que no están lo suficientemente bien informados sobre muchas situaciones que están viviendo actualmente muchos geriátricos, lo cual pues es una falta de información muy grande. Destacó bastante una encuesta, la cual fue Aleida, de 70 años de edad, la cual estuvo muy de acuerdo con la ideología que teníamos nosotras a la hora de realizar este proyecto. Estaba muy enterada de la situación actualmente de los geriátricos en Colombia. Estaba informada sobre esta situación, dijo que sí tenían muchas falencias y que había muchísimos aspectos que recalcar, lo cual nos impactó bastante y llegamos a una conclusión. Entre más jóvenes son las personas, menos informadas están y menos interesadas están sobre las situaciones en los geriátricos y lo que viven muchos adultos mayores actualmente que están ingresados ahí. Pero entre más mayores son las personas, como vemos el ejemplo de Aleida, más informada está sobre esta situación porque afecta a su población directamente. Ahora, para finalizar nuestro proyecto, los invitamos por aquí a participar de este maravilloso proyecto. Abuelitos Felices busca darles y regalarles un día de felicidad a los abuelitos y al menos cambiar un poco la perspectiva que tienen sobre estar ingresado en un geriátrico. Estamos realizando una donatón especial donde pueden participar realizando, no solamente dando cosas, sino realizando labores sociales. Si no puedes estar participando en la labor social o acompañándonos a nosotras a desarrollar el proyecto,
Puedes donar colores, cartillas para colorear, puedes donar productos de aseo, juegos de mesa o cualquier objeto interactivo que pueda ayudar para los abuelitos felices. Muchas gracias. Reflexión sobre la materia. ¿Qué pienso sobre esta asignatura? Bueno, fue una asignatura bastante interesante, la verdad. No pensé que se trataba de lo que hemos visto hasta el momento, sino que pensé que era algo completamente diferente. Realmente es bastante interesante porque aprendí muchísima cultura general, datos que no sabía antes, y es bastante interesante la cultura y muy importante la cultura general para absolutamente todo. Pienso que es una materia bastante completa, abarca muchísimos temas, no solamente en el ámbito de aprender, sino que en el ámbito psicológico te ponen a pensar muchísimos aspectos de la vida sobre varios diferentes, o sea, se enfoca sobre varios aspectos de la vida y te pone realmente a analizar y pensar sobre ciertas acciones y cosas que uno realmente hace a diario y que es bastante complejo.